Ministro, un honor poderlo escuchar. Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está? ¿Todos siguen en su casa ahí con toda su gente? Pues nosotros no en casa, en estudio, por la cuestión de televisión y varias cosas, Claro, pero aquí estamos qué bueno, cuidándonos qué como, bueno, como tiene que ser, ministro. Oiga, qué bueno. hoy muy a propósito de varios temas, pero quisiera, si me permite, iniciar con la presentación de este libro, del libro que tiene Biografía Judicial del 68, que creo que es muy necesario, quizá un poco más para abogados, pero muy pertinente la discusión en este momento. El uso jurídico, el uso del derecho para fines políticos. Hace usted una recopilación, inclusive citando averiguaciones previas muy concretas, de cómo, por ejemplo, el romper un vidrio terminaba casi casi como una sedición, casi casi en algún punto, creo que ese no, pero casi casi como una traición a la patria, etcétera. Y uno se da cuenta de esta manipulación judicial que existió durante el 68 y que ojalá fuese histórica, pero yo creo que todavía existe en este país. Cuéntenos, José Ramón Cosío. Mire, sí, con todo gusto y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, analicé todos los expedientes judiciales, primero las 4 averiguaciones previas, después el juicio mismo que se siguió contra las personas que fueron detenidas con motivo de los acontecimientos del 68. La policía, los agentes del Ministerio Público primero fueron contra simpatizantes de la izquierda, luego contra estudiantes, luego contra profesores, finalmente contra simpatizantes en general del movimiento, y me parece que sí, como lo dice el libro, se hizo un uso político, completamente político, del derecho en ese entonces contra este conjunto de personas. Y usted lo dice muy bien, empezaron con algunos delitos pues que a lo mejor tenían cierto grado de credibilidad, no lo sé, pero acabaron inventando cualquier cantidad de cosas, acopio de armas, les inventaron que tenían dinamita, que habían volado unas torres, es decir, nada de eso acabó pudiéndose acreditar en el expediente, y finalmente se dictó una sentencia condenatoria contra todos ellos, imponiéndoles muchísimos años de prisión y después finalmente liberándolos de una forma que no existía en el derecho. Prácticamente les dijeron, váyanse, oiga, pero nos estamos yendo como, conde, váyanse. Salieron, algunos fueron al extranjero, otros se quedaron la mayoría aquí en el país, pero esa fue la forma que encontró el Estado, me parece, de reparar, de tratar de arreglar todos los entuertos y todas las fallas que había cometido a lo largo de este juicio. Esto nos da cuenta, bien es esta máxima, este aforismo: el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla, y esto nos da cuenta, ministro José Ramón Cosío, de cómo puede haber gobiernos, regímenes que manejan el derecho pues de una forma política. Todos de alguna u otra manera están tentados y todos de alguna u otra manera lo llegan a utilizar. Sin embargo, creo yo que estábamos ya transitando en un camino institucional hasta que de pronto hoy tenemos un debate sobre la mesa, algo que por ejemplo pone el presidente casi todos los días, sobre el derecho y la justicia. Pues prefiero la justicia, aunque esta sigue siendo pues extremadamente subjetiva. ¿Qué nos dice frente a esto que cambia? Que insisto, no nada más pasa en México, está pasando en varias partes del planeta, este cambio y este uso y esta tentación de flexibilizar o torcer la interpretación legal a conveniencia de un régimen. Sí, efectivamente, aquí lo que fue muy vergonzoso, lo voy a poner en términos históricos, y aquí y regreso, es que los cuerpos de policía, el Ministerio Público, el juez de distrito, en el caso del 68, de verdad hicieron una serie de barbaridades increíblemente grandes. Lo que nunca se posibilitó es que este asunto se resolviera la apelación contra la sentencia, ni tampoco se presentaran los amparos. Hubiera sido de verdad muy interesante ver cómo las instancias superiores hubieran tenido que enfrentar a todos estos casos. Pero eso nos lleva a una situación, y esta es la enorme importancia que tiene que tener la impartición de justicia y la completa autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales de todo el país. ¿Por qué? Porque los excesos de quien tiene a su cargo el poder público, todas esas formas, esos excesos, esas posibilidades que tiene o que busca de salirse con la suya, únicamente pueden encontrar una corrección en la acción de los tribunales cuando de forma autónoma e independiente no resuelven conforme a los caprichos del poderoso, sino resuelven conforme a las determinaciones o a las disposiciones de las leyes democráticamente establecidas. Entonces creo que esta idea del libro, visto hace 50 años y ahora, tiene mucha importancia porque efectivamente, como usted lo dice,
en todo el mundo hay ataques muy claros, muy directos contra los poderes judiciales en todo el mundo. Y en el caso nuestro, pues no es la excepción. La semana pasada el presidente dijo respecto de las consultas de hace algunos años que ahora sí el Poder Judicial era autónomo, que entonces no era autónomo. Es decir, viene todo este proceso muy complejo de descalificaciones. La Corte resolverá el jueves, la Suprema Corte, el asunto de la consulta, la constitucionalidad de la consulta, y bueno, me supongo yo que si no le gusta la decisión al presidente, pues vendrá un ataque contra el Poder Judicial, más allá de las razones técnicas, simple y sencillamente por no haberse apegado a sus gustos, a sus preferencias, a sus deseos. ¿Cómo lo ve usted, ministro José Ramón Cosío, que desde la tribuna del Ejecutivo, desde un púlpito en la mañana todos los días, se puede atacar instituciones como por ejemplo el Poder Judicial, se ataque verbalmente en un asunto que hay quien defiende el tema y dice esto es libertad de expresión y el presidente puede expresarse, y hay quien dice esto pues ya es desbordar las capacidades que tiene una investidura, en este caso pues obviamente la investidura presidencial? Destaco aquí, si me permite rápidamente, lo que hace unos días, a propósito de un ataque que se da ahí en el Charlie Hebdo en Francia, en París, conmemorando los atentados, y con otra persona que vaya a hacer un ataque, le preguntan a Macron si el Charlie Hebdo no se pasa de pronto en sus publicaciones, y dice nosotros no somos nadie como para decir qué se puede hacer o qué no se puede hacer. En una democracia se respeta la libertad de expresión. ¿Qué opinión le merece esto que pasa en México? Esto que, insisto, hay quien defiende, el presidente tiene derecho a hablar y decir todo lo que quiera, y hay quien dice debería de cuidar la investidura presidencial. Mire, a mí me parece que el presidente efectivamente tiene una libertad de decir. Lo que a mí me parece muy preocupante no es que el presidente entre, y que eso sería muy razonable, en un debate sobre hechos, sobre posiciones, sobre cifras, sobre datos, sino que rápidamente se va a la descalificación. Si se dijera, pues la refinería de Dos Bocas o el tren o lo que sea, tiene esta condición, no tiene esta condición, esto no es un encharcamiento, es una inundación, veamos esto. Bueno, si esa fuera la discusión, pues me parece que sería muy provechosa. Lo que me parece muy preocupante es que rápidamente se pase a la descalificación, al argumento ad hominem, es decir, esta falacia lógica en donde el argumento se desprecia a partir de una descalificación a las personas. Entonces, decir que todos los periodistas, o casi todos, o todos menos los de unos cuantos medios, son esto, son lo otro, pues me parece que no abona de ninguna manera a una crítica, ni a un discurso, ni a un posicionamiento, ni a la construcción institucional, porque lo único que se está haciendo es descalificar y en algunas ocasiones insultar, ofender a las personas, y eso pues no encuentro en qué beneficia a una buena discusión pública, una robusta discusión pública. Y regresando al libro del 68 pasaba un poco lo mismo. Claro. Cada vez que iban cambiando el tono de las acusaciones o iban elevando, había una discusión en los medios, entonces eran unos medios muy controlados, cosa que hoy no sucede. Entonces usted se iba dando cuenta que la acusación jurídica o la actuación jurídica iba siendo respaldada, ¿no?, en los medios de comunicación. Pero claro, ahí no había un ataque directo a los medios. ¿Por qué? Pues porque estaban los medios muy controlados con el papel y de algunos elementos que entonces existían, que hoy en día ya no existen más. Pero estamos, como usted lo dice, Miguel, repitiendo esos pedazos de la historia, ese uso muy faccioso del derecho para acusar a los enemigos, para procesar a los enemigos y para permitir que los amigos pues hagan cosas que no están de acuerdo con el derecho, ¿no? La justicia y el derecho en una democracia, dentro del argumento que se presenta todos los días, y le pregunto a usted, José Ramón Cosío, ¿puede someterse a consulta? ¿Puedo yo someter a consulta? Me cae muy mal aquí alguien, vamos a juzgarlo. ¿Puedo someter a consulta algo que yo siento que hizo muy mal a alguien y entonces preguntar al pueblo, ponerlo ahí en la plaza pública, queremos crucificarlo o no queremos crucificarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué si antes se podía? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué no regresar a esa justicia del pueblo y de la votación y de la muchedumbre de alguna manera? Mire, y qué buena pregunta. Yo lo que observo es esto. Primero, nuestras normas son democráticas, no son normas que se establecieron autoritariamente.
los delitos en el Código Penal, los procesos en el Código de Procedimientos Penales, etcétera, 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 han sido establecidos democráticamente, primer punto. Segundo, esta discusión entre justicia y derecho me parece que es una falsa discusión, porque al final de cuentas lo único que se está diciendo es hágase mi justicia como yo quiero que se haga mi justicia respecto a quien yo determine que se debe hacer esa justicia. Y me parece que es una forma pues realmente muy penosa de ir destruyendo toda la institucionalidad social. Las leyes, cualquiera, las normas en general, se establecen democráticamente por procesos de discusión, tratan de racionalizar, tratan de controlar el ejercicio del poder. Hoy algunas personas les puede parecer muy bien lo que está pasando en el mundo o inclusive en México a partir de la existencia de un líder, pero ¿cómo sabemos que ese líder no va a desbordar su mandato? ¿Cómo sabemos que esos líderes no van a destruir, no van a acabar en un proceso personal destructivo, como ha pasado pues prácticamente con todas las personas que se les ha permitido que ejerzan el poder sin un sometimiento al derecho? Porque aquí sí sería diferente, inclusive nuestras propias experiencias históricas. Ese me parece que es un camino muy riesgoso de empezar a transitar, porque al final de cuentas es él sí sabe, él sí puede, él sí quiere, y si no, acabamos todos en una condición pues muy lastimosa. Ahora, específicamente respecto al tema de la consulta, yo el 1 de septiembre publiqué un artículo en El País México donde daba mis razones por las que creo que la consulta es completamente inconstitucional, como lo está planteando el ministro Luis María Aguilar. No se puede consultar el ejercicio de las facultades. Eso, si se quiere procesar a los expresidentes, que hoy se les abran las carpetas, o si están abiertas, que se sigan con ellas. No hay necesidad de hacer esa consulta. Y dos, creo que la respuesta a la pregunta en la que se basa la consulta sería inconstitucional absolutamente, porque estaría generando una serie de distorsiones a los derechos humanos y a las garantías de protección a esos derechos humanos que tenemos todos los habitantes del país. Esto no quiere decir en modo alguno impunidad, no se necesita nada, absolutamente nada, para iniciar, insisto, estos procesos. Esto me parece que eso no va a ser. Y lo que me preocupa es que si no coincide la decisión con lo que el presidente piensa, pues se va a venir una crítica espantosa a la Corte, un debilitamiento a la Corte, y eso pues me parece que otra vez es el rompimiento de los márgenes, de las condiciones que nos permiten una convivencia más o menos civilizada, ¿no? Ministro José Ramón Cosío, finalizo preguntando algo, porque se entiende este discurso, se entiende el argumento desde la razón, desde el derecho, desde la lógica, pero también hay que entender que hay una gran frustración generalizada en el país, que a lo mejor no tiene tanto que ver con Salinas, que a lo mejor no tiene tanto que ver con Zedillo, con Fox o con Calderón, que tiene que ver con que me robaron la cartera en una combi, con que me mataron a alguien, con que me secuestraron a alguien, con que he sufrido y el derecho y la justicia pues simplemente no me han dado ninguna respuesta, ninguna solución. Lejos de la oclocracia que yo creo representa a final de cuentas la propuesta presidencial y la consulta que estaremos viendo cómo se vota en la Corte, que pues finalmente creo y comparto seguramente terminará por ser declarada inconstitucional, y lejos de los ataques que veremos con veneno hacia la máxima instancia de justicia en el país, creo que sí es un momento de repensar, porque, a ver, la justicia en este país le ha fallado a la mayoría. No, eso yo estoy completamente de acuerdo con usted. Los niveles de impunidad que tiene el país y los niveles de violencia, de delincuencia, etcétera, pues desde luego que son altísimos y son gravísimos. Pero me parece que este camino de empezarnos a hacer justicia cada quien por propia mano, o empezar a distorsionar todas las formas de justicia para que ahora sí se haga justicia, me parece que son peligrosísimos. Yo, pues como muchas personas, conozco la historia de mi actividad profesional, me gusta, lo tengo como una actividad complementaria, desde luego, y nunca he visto que estos juicios populares y estas formas de hacer justicia a propia mano salgan bien. Empiezan aparentemente bien, se forman después lo que sucedió en la Revolución Francesa, por poner un solo caso, los comités de salud pública, y al final de cuentas acaba llevándose a una cantidad enorme de inocentes. Ahora, si el problema y la justicia ha fallado en el país, pues entonces hagamos una enorme discusión y hagamos un relanzamiento del sistema de justicia,
pero creo que no es válido decir, como la justicia está mal, pues vayamos a un modelo completamente distinto y aquí vayamos a la ley del más fuerte o vayamos a lo que cada quien pueda hacer por sí mismo. O empecemos a violar todas las precauciones y, como usted lo decía muy bien, hagamos juicios sumarios en la plaza pública, autos de fe, como pasó en otros tiempos históricos, quememos allí a los delincuentes o a los que pensemos que son delincuentes y al rato a ver quién puede poner el límite y quién puede cerrar esa puerta. Insisto, hay personas a las que les parece que el momento actual es verdaderamente excepcional y esa excepcionalidad del movimiento la quieren hacer excepcionalidad del derecho. Claro. Yo creo que esto sí es extraordinariamente peligroso para todos. Totalmente, José Ramón Cosío, ministro, le aprecio muchísimo estas palabras y estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, si nos permite. No, claro que sí, con muchas gracias y gracias por la oportunidad de presentar el libro, de verdad que ha sido muy importante. Es un gran libro, Biografía Judicial del 68, disponible en todas las librerías y además también de manera electrónica. Para estudiantes de Derecho creo que es a fuerzas, ¿eh? Sí, la verdad van a encontrar cosas. Yo se los voy a leer a varios amigos que me hicieron comentarios muy generosos, ahí están todos ellos agradecidos, y eso me decían, oye, no creo que estés diciendo lo que... Digo, no, te prometo, vamos a ver el expediente juntos y encontramos cosas tan estrambóticas, tan raras, que seguramente a un estudiante le puede servir para ver, ahora sí que lo que no se debe hacer en materia jurídica. Ahí está el libro, José Ramón Cosío, mil gracias, muy buenos días. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias.